Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para leer y poder meditar y reflexionar su palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, hoy voy a mostrarles a ustedes un nuevo video en el cual yo lo estuve mirando de un supuesto pastor que habla mal de la Virgen María, que dice que nosotros los católicos creemos que la Virgen María, con lo que nosotros hacemos por ella, todo lo que nosotros hacemos por ella, estamos demostrando que nosotros la estamos adorando. Entonces dice unas cosas acerca de lo que los católicos hacemos y que supuestamente para él no está bien. Entonces yo quiero que ustedes escuchen este video, le pongan atención y también se van a dar cuenta de la respuesta que yo le voy a dar acerca de lo que él estuvo comentando. Él habló todo con palabras de él, lo que él supuestamente cree, pero yo le voy a hablar con las Sagradas Escrituras que todo lo que él dice es una mentira. ¿Es una qué? Mentira. Dani, mira, los católicos, en su afán de darle grandeza a María, ellos dicen que María es la madre de Dios, pero bíblicamente eso no es así y es fácil de demostrar. Aunque la Biblia sí dice que Jesús es Dios, también hay que tener en cuenta que Jesús es hombre. Jesús en su naturaleza divina, Él es Dios. Pero Él como Dios no tiene mamá, no tiene papá. ¿Ustedes se imaginan a Dios teniendo mamá? Estaríamos diciendo que María, o estuviéramos atribuyéndole a María atributos divinos, porque ningún ser humano puede parir a Dios. María parió a Jesús como hombre. María es la madre del Hijo de Dios, porque Jesús en su naturaleza humana, Dani, es hombre, y Él es Hijo de Dios en su naturaleza humana. Él es hijo de María en su naturaleza humana. Jesús como humano, como te lo he explicado, es nuestro hermano, ¿ya? Pero Jesús en su divinidad es el Dios de María. Jesús en su divinidad es el que creó a María. Entonces, es una blasfemia, ¿sí?, decir que Dios tiene mamá y que María, una mortal, sea la mamá. No se puede darle a María atributos que la Biblia no le da ni le dará. Así que... Bueno, después de ustedes haber escuchado este video, entonces ya se dieron cuenta de todas las cosas que está diciendo este señor. Entonces yo quiero aclararle a este señor que todo lo que él dice es una ¿qué? Mentira. Que de todo lo que él dijo, nosotros los cristianos católicos no hacemos, y que nosotros hacemos es lo que la iglesia nos manda, lo que la iglesia nos enseña y lo que la Sagrada Escritura nos muestra. Él empieza primero diciendo que los católicos dicen que María es la madre de Dios, y eso no es verdad, no está en la Biblia, dice él. Él dice que cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, que eso es una mentira que estamos diciendo nosotros y que eso no está en la Biblia. Yo le voy a comprobar con la Sagrada Escritura, ya que él no lo hizo. Él empezó a hablar y a explicar y a decir cosas ahí, pero nunca mostró
con la Biblia todo lo que él dijo, pero yo sí le voy a mostrar con la Biblia que lo que él está diciendo es una mentira. Para eso, para darle la primera aclaración, donde él dice que María no es madre de Dios, entonces, y yo le voy a comprobar que sí, la Biblia enseña que María es madre de Dios y por eso nosotros lo creemos. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Ahí vamos a descubrir algo muy importante. Ahí vamos a descubrir por qué es que nosotros los cristianos católicos sí decimos que María es la madre de Dios, la madre de Jesucristo, la madre del Hijo de Dios, y por lo tanto, si es madre de Jesucristo y Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto es la madre de Dios Hijo. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 32. Dice: pero el ángel le dijo: no temas, María. ¿Con quién está hablando el ángel? Con la Virgen María. Porque has encontrado el favor de Dios. ¿Qué encontró la Virgen María? El favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Dios se dirige precisamente a ella. De tantas mujeres que habían en ese tiempo en el mundo, se fue directamente a ¿donde quién? A donde la Virgen María. Dice: concebirás. ¿Y qué está diciendo? Que va a tener un bebé, que va a quedar embarazada. Dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. ¿Cómo se va a llamar ese hijo? Jesús. El hijo que ella va a tener se va a llamar ¿cómo? Jesús. Muy bien. Dice: será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Va a ser llamado como Hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Dios. Dios Padre, que creó cielo, tierra. Entonces, si es hijo del Altísimo, ¿es hijo de quién? De Dios. Y si ella va a ser madre de Jesús, que es el Hijo de Dios, entonces por lo tanto es madre de Dios. Sigamos. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados de David. De sus antepasados de David. Entonces, con este evangelio de San Lucas, del capítulo 1, del 30 al 32, nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros los católicos decimos que María es la madre de Dios, lo decimos porque la Biblia lo muestra. Ahí nos mostró que María iba a quedar embarazada y que ese hijo que iba a tener se iba a llamar ¿cómo? Jesús, y que ese hijo que iba a tener allí, que se llamaba Jesús, iba a ser hijo de ¿quién? Del Altísimo. O sea, ¿de quién? De Dios. De Dios. Por lo tanto, iba a ser hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, y María era el que lo iba a engendrar y a tener, por lo tanto, María es madre de ese hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros decimos que María es madre de Dios, pero Dios, hijo. Muy bien. Ahora dice él que Dios no tiene mamá, que Jesús que Jesús sí es Dios, pero que también es hombre, y que si Jesús como como hombre, que Jesús como Dios no tiene mamá. Él dice que Jesús es Dios y es hombre, y él dice que como Dios no tiene mamá. Entonces él nos dice que como Dios no tiene mamá. Entonces, nos está dando a entender que supuestamente esto está queriendo decir acá que nosotros estamos diciendo que María es madre de Dios y que por lo tanto, ¿cómo va a ser madre de Dios si Dios no puede tener mamá? ¿Sí? Porque a Dios nadie lo creó. Porque si María María fuera creado a Dios, según ellos, entonces María sería una persona de una divinidad igual como Dios. Y le estaríamos dando atributos igual como Dios. Por lo tanto, María no puede ser madre de Dios porque a Dios nadie lo creó, nadie lo hizo. Pero él no sabe que una cosa es ser madre y otra cosa es crear. Nosotros fuimos creados todos por Dios. La mujer no crea al hijo, la mujer no hace al hijo. La mujer
engendra, la mujer cría, la mujer enseña, la mujer mamanta, por eso se llama madre. ¿Por qué se le llama a una mujer madre? Porque la mujer lo engendra, lo tiene, lo cría, lo amamanta, lo educa, lo enseña. Eso es lo que se llama madre. Por eso María es madre de Jesucristo, madre de Dios Hijo, porque ella lo engendró, lo crió, lo educó, lo enseñó. O sea, es madre de Dios Hijo. Ahora, vámonos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de esto. ¿Será que es verdad? ¿Será que es verdad o será que es mentira? Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 va a decir algo que nos va a dar a nosotros a aclarar si nosotros como cristianos católicos tenemos la razón o no cuando decimos que María es madre de Dios y que Jesucristo, pero no porque ella lo haya hecho, sino porque ella lo crió, lo tuvo, lo amamantó y lo educó. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. Dios envió a su Hijo que nació de mujer. Ese Hijo de Dios nació ¿de quién? De mujer. Y si es Hijo de Dios y es Dios y nació de mujer, la mujer que lo tuvo es la madre de Dios Hijo, ¿cierto? Bueno, y dice, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley. Entonces aquí nos estamos dando de cuenta que nosotros no estamos cometiendo ningún error ni ninguna blasfemia cuando decimos que María es la madre de Dios. Que María sí es madre de Dios porque no lo hizo, porque no lo creó, sino porque lo parió, porque lo crió, porque lo amamantó, porque lo educó. Por eso decimos nosotros que María es madre de Dios. Ahora, él dice que Jesús es hombre y que Jesús es Dios, pero que como hombre, él da a entender que cuando él dice que cuando Jesús está como hombre, Jesús no es Dios. Porque si él creyera que Jesús como hombre fuera Dios, entonces creería que María es la madre de Dios, Hijo. Pero él dice que como hombre es una persona normal como nosotros, que por eso él lo puede llamar hermano a Jesús. Entonces está diciendo que según él, está diciendo que Jesús tiene dos personalidades, una de Dios y otra de hombre. Nosotros los cristianos católicos, la iglesia nos enseña que Jesús tiene las dos divinidades, es 100% divino y 100% hombre, tiene las dos naturalezas divinas. Nosotros lo creemos y lo decimos, pero este Señor está diciendo que Jesús cuando es hombre es un hombre normal y que María parió fue a Jesús, entonces por lo tanto no parió a Dios. Eso es lo que él da a entender. Ahora vamos a ver si realmente Jesús como hombre no es Dios. Según él, Jesús como hombre no es Dios, pero yo le voy a demostrar que Jesús como hombre sí es Dios, y la palabra de Dios lo dice. Vamos a leer primero Juan capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Ahí nos va a decir quién es Jesucristo. Dice Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Y dice que el verbo estaba con Dios. ¿Quién estaba con Dios?
Jesucristo. Y dice que el verbo, o sea, Jesucristo era ¿qué? Era Dios. Está diciendo que Jesucristo era ¿qué? Dios. Muy bien. Ahora, si nos vamos a Juan, capítulo 20, versículo 28, ahí nos da otro dato de que Jesús era Dios. Dice: entonces, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28. Ahí nos va a dar a nosotros otros datos, a ver si Jesús, como hombre, era Dios. Dice: Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. ¿Cómo le dijo Tomás a Jesucristo? Tú eres mi Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Dios. Y mi Dios. Está reconociendo a Jesucristo como Dios. Entonces, ¿cómo va a decir este señor que Jesús como hombre no es Dios? Este señor dice que Jesús como hombre no es Dios, y por lo tanto María no es madre de Dios porque fue madre de Jesucristo y no madre de Dios. Da dando a entender que Jesús como hombre no es Dios. Pero aquí bien clarito la palabra dice que Jesús como hombre es Dios. Y leímos Juan 1:1 donde también dice que Jesús como hombre es Dios. Ahora nos vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 9. Ahí nos va a dar otro dato, si Jesús como hombre es Dios o no. Si Él tiene en su cuerpo la divinidad completa de Dios. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice: en Él reside, ¿en Él? ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. En Él reside toda la plenitud de Dios, corporalmente. En Él reside toda la plenitud de Dios, corporalmente. Está diciendo que Jesús, como hombre, en su cuerpo está toda la divinidad de Dios, la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo este hermano va a decir que María no es madre? Que cuando nosotros decimos que María es madre de Jesús, entonces no es madre de Dios. Si Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Estamos diciendo de madre de Dios, hijo, madre de Dios. Entonces no estamos cometiendo ningún pecado ni ninguna blasfemia. La blasfemia la cometen son ellos cuando dicen que Jesucristo como hombre no es Dios. Ahora, la cuarta pregunta. Ellos dicen que en la Biblia no hay ningún texto que diga que María es madre de Dios. Al principio les mostré un texto donde sí decía que María es la madre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero ahora vamos a leer un texto bíblico donde dice claramente que María es la madre de Dios. El texto lo dice así: María es la madre de Dios. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 43. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Dice: vamos a leerlo desde el 41 para que ustedes se den cuenta por quién fue la que dijo, quién fue la que habló y quién era el que estaba hablando y quién fue el que dijo esas palabras. ¿Quién fue? Lucas 1:41 dice: al oír Isabel su saludo, ¿el saludo de quién? De la Virgen María, de la Virgen María. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿De qué se llenó Isabel? Del Espíritu Santo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que lo que Isabel va a decir de aquí en adelante no es ella. No es ella. Es el Espíritu Santo que va a hablar por ella. Es el Espíritu Santo que va a hablar por ella. Entonces las palabras que van a salir de ella, de la boca de ella, no son palabras de ella,
son palabras del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo dice. Dice: al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, que dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre? ¿La qué? La madre. ¿La qué? La madre de mi Señor. Y aquí lo muestra con S mayúscula. ¿Quién es el Señor? Cuando la Biblia muestra a alguien que le llaman Señor, ¿a quién le llamaban Señor? A Dios. ¿A quién se le llamaba Señor? A Dios. Entonces, cuando ella dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre? ¿Está hablando de qué? Madre, madre de mi Señor. Entonces, ahí, por eso es que la iglesia nos enseña y por nosotros creemos que María es la madre de Dios Hijo de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesús como hombre es Dios también. Entonces, por lo tanto, María es la madre de Dios. Dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. En mis entrañas. Entonces aquí está bien claritico que ¿por qué la iglesia enseña que María es la madre de Dios? No estamos cometiendo ningún pecado, ninguna blasfemia, no estamos enseñando nada que no lo enseñe la iglesia y que no lo enseñe las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos nosotros que es esto? ¿Por qué decimos nosotros que es? Vamos a ver si consigo el texto bíblico, creo que está en Mateo 10, 14, si no me equivoco, 14 en adelante, donde dice que donde Jesucristo le dice a sus discípulos que ellos no se deben preocupar por nada de lo que les pase, porque no son ellos los que van a hablar, sino es el Espíritu Santo que hablará por ellos. Por eso es que cuando Isabel pronunció esas palabras, no fueron palabras de ellas, fueron palabras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Es Mateo capítulo 10, versículo 17 en adelante. Lo vamos a leer para que se den cuenta que el que habla por nosotros no son palabras de nosotros, sino es el Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 17. Cuídense de los hombres, a ustedes lo arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y a los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir. Escuchen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tenga que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo de su Padre, el que hablará por ustedes. Bueno, hermanos, entonces ya se dieron cuenta de que todo eso que este señor dijo es una ¿qué? Mentira. Y con esas mentiras engañan a las personas, engañan a los católicos y los hacen ¿qué? Los hacen perder la fe, los hacen salir de la iglesia, los hacen hablar mal de la iglesia, porque una persona cuando empieza a creer en las palabras de este señor, y miren que este señor habló, y en todo el tiempo que habló no dijo ni una cita bíblica, no pronunció ni una cita bíblica. Y mire que yo, dándole a ustedes razón de lo que él decía, porque a nosotros, los cristianos católicos, la iglesia nos pide que debemos dar razón de nuestra fe. Eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, donde el apóstol Pedro dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Entonces,
le estoy dando respuesta a esta persona con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Bueno, si ustedes les ha agradado este video, si ustedes creen que este video les ha gustado, me le pueden dar un like, un me gusta, y si no se han suscrito, por favor suscríbanse en mi canal. Dios los bendiga.